Buenas noches, queridos alumnos. Hoy vamos a tocar el devocional del día de mañana lunes, relatado en la historia de Elías en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 hacia adelante, donde vamos a enfocarlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista o enfoque de Elías, desde el punto de vista humano, y desde el punto de vista divino, enfoque a Dios. Entonces, dos enfoques: enfoque humano a través de Elías y enfoque divino a través de Dios. Y queríamos tratar sobre el temor, aquel temor que es propio de nosotros, de nuestra naturaleza humana, porque hemos sido creados con esta emoción del temor. Pero vamos a ver a través de la historia de Elías, desde la perspectiva humana o el enfoque humano, tres cosas muy importantes que puede hacer el temor muchas veces en nuestra vida, o tres maneras de cómo nosotros podemos actuar cuando nos enfrentamos a una situación muy complicada y nos invade el temor a nuestras vidas. Vamos, la primera actitud que podemos tomar muchos de nosotros es que el temor muchas veces nos paraliza. ¿Quién de nosotros en muchas circunstancias ha visto o quizás ha vivido momentos de un asalto, o momentos cuando alguien ha estado matando a otra persona, o tal vez de un desastre natural y que las piernas se han quedado inmovilizadas, que uno ha tratado de correr, ha tratado de movilizarse, ha tratado de trasladarse para salvar su vida, pero no ha podido? Entonces, muchas veces el cerebro no responde y nos quedamos paralizados. Yo sé que quizás usted ha visto en muchas ocasiones, o quizás usted lo ha experimentado alguna vez en su vida, o quizás lo puede experimentar, pero lo cierto es que el temor muchas veces nos paraliza. ¿Y en qué sentido a Elías le paralizó el temor? Jezabel, dice la palabra de Dios en el capítulo 19, versículo 2, dice de la siguiente manera: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Es decir, ¿en qué sentido entonces? Elías había recibido una amenaza, pero ¿en qué sentido se paralizó Elías? En el sentido de que su temor que le invadió a él al escuchar la noticia no lo llevó a buscar a Dios. Paralizó su fe, su confianza en Dios, en aquel que lo había alimentado en el arroyo de Querí, en aquel que le había respondido las oraciones para que haya lluvia, y aquel que le había respondido las oraciones ahí quemando el incienso que él había preparado, o el holocausto que él había preparado, cuando estaba ahí con los 450 profetas de Baal en un dilema. Entonces, este temor lo llevó a él a una incertidumbre, por unos momentos a una duda, olvidándose realmente de en qué Dios estaba confiando. Lo paralizó en cuanto a su fe. La segunda actitud que muchos podemos tomar es que también tomamos decisiones equivocadas. A veces cuando hay un mal proceder de alguien, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces cuando nos descubren, cuando esa persona es descubierta? Muchas veces se hacen cosas o te toman malas decisiones, ¿no? A veces se miente, a veces incluso se llega a la muerte. Por ejemplo, ¿no? A veces cuando uno se escapa, de repente no va al colegio, ¿no? Y se va por otra parte, ¿no? Entonces, a veces hay un temor a ser descubierto y alguien lo ve por ahí, ¿no? Y de repente el amigo le dice: ya le voy a decir a tu mamá. Entonces ahí hay un temor y muchas veces tomamos decisiones equivocadas, amenazamos, a veces mentimos, a veces hasta incluso muchas veces estamos calumniando a la otra persona como mentiroso, ¿no? Como persona que no ha visto nada. Entonces el temor nos lleva a tomar muchas decisiones equivocadas. Miren la decisión que tomó Elías, y nosotros vamos a la historia. Dice ahí:
Viendo pues el peligro, en el versículo 3, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces, ¿qué camino equivocado tomó Elías? El desierto. El desierto es sinónimo pues ya de alguien que quiere morirse, porque hay tanto peligro, tanto de las fieras, tanto de asaltantes, incluso la misma naturaleza, porque no hay agua en un desierto, y si nosotros vamos a caminar cierta cantidad de kilómetros, entonces va a ser bien difícil que podamos sobrevivir por el calor, por la arena, etc. Entonces Elías en sí había tomado la determinación de quererse autosuicidar, por decir así. Entonces él estaba decidido, dice ella: si me va a matar Jezabel, me voy por el desierto, pues ahí me puedo morir, ¿verdad? Pero hay algo que Elías dice aún: ¿a quién le pide la muerte? A Dios, ¿verdad? A Dios, porque también él era consciente que no podía traspasarse una espada o tomar un veneno quizás, ¿verdad? No es porque él era consciente que lo único que quitaba la vida era Dios, pero sí, automáticamente al tomar la determinación, repito, de irse por el desierto, es como ya diciendo: bueno, me voy al abandono, a lo que sucede, si ya me pasa algo, me muero, mejor para mí. Entonces, la segunda actitud es que muchas veces nos está llevando el temor a tomar decisiones muy equivocadas en nuestra vida, ¿no? Decisiones que lógicamente a veces nos van a llevar a hasta tener consecuencias nefastas. Elías lo hizo en su vida como ser humano, ¿no? Imagínense un hombre como Elías, como le repito, que había visto tantas cosas de Dios, si usted lee los capítulos anteriores, pero que sin embargo ahora, frente al peligro inminente de la muerte, temor le llegó a inundar su vida, paralizándolo. Este segundo punto llega muchas veces llevándolo a tomar una decisión equivocada. Y la tercera cosa que puedo ver es que el temor muchas veces nos lleva a la depresión extrema. Elías ya no quería saber nada con la vida. Elías deseaba morirse. Elías, incluso si nosotros leemos un poquito más aquí de la palabra de Dios, incluso dice que él se quedó dormido debajo de un enebro. El enebro era un árbol muy grande, ¿no? Entonces debajo de ese árbol se quedó dormido ahí, esperando quizás la muerte, esperando quizás que por ahí haya un devorador o una fiera del desierto o un animal peligroso y para que lo picara o qué sé yo, le hiciera algo y ya muriera ahí. Entonces Elías no quería saber nada con la vida. Elías totalmente se había olvidado de Dios. Y aún más dice la palabra de Dios que él va y se esconde en una cueva para pasar ahí la noche. Entonces, sinceramente, Elías había caído en una depresión, digamos así, extrema, la cual la única salida para él era la muerte. Entonces, recordemos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de nosotros, en la vida de Elías. Elías, primero, el temor lo paralizó, su fe en Dios fue paralizada, él se olvidó en un momento de Dios y Elías tomó decisiones equivocadas porque el mismo temor le llevó a tomar esas decisiones equivocadas y Elías cayó en depresión. El temor lo llevó a caer en depresión, y es decir, él ya no quería saber nada con la vida. Entonces, tres actitudes que muchas veces nos llevan el temor a nosotros también, o nos puede llevar el temor a nosotros, al igual que Elías, porque nosotros tampoco somos humanos, nosotros también somos humanos, y también en cualquier momento de nuestras vidas, cuando nos encontremos con ciertas circunstancias que nos van a causar temor, podemos actuar de esta manera. Ahora vamos a ver desde el punto de vista de Dios.
Y vamos a ver que Dios es nuestro proveedor. Mire, Dios, a pesar de ver esta actitud de Elías, no lo olvidó, no le dijo, bueno ya, Elías, soluciona tu problema, tú desconfiaste de mí, tú no fuiste fiel a mí, mira, yo había hecho tantas cosas, tantas maravillas en tu vida, tú habías visto el poder que yo tenía, pero sin embargo has dudado, y por dudar, bueno, has cogido ese camino, por el desierto, vete, muérete ahí. No dijo eso. ¿Ah? Es que Dios, hermanos, Dios es fiel a pesar de que a veces nosotros somos infieles. Y dice aquí pues que Dios es el proveedor. Miren lo que dice aquí el versículo 5. Dice, y echándose debajo del enebro, un árbol grande, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Entonces, la providencia de Dios, hermanos, es muy importante para nuestras vidas. Dios se le proveyó de alimento material a Elías. Él es nuestro sustentador. Y esa es la promesa que Él nos ha dado, de que Él nos va a proveer conforme a todas nuestras necesidades. ¿Ya? Necesidades, no confundamos necesidades, porque muchas veces nosotros confundimos las necesidades con las comodidades y las vanidades, y ahí son tres cosas muy diferentes. Necesidad de alimento, necesidad de vestido, necesidad de estudio y necesidad de vivienda, de salud. Pero cuando hablamos de comodidades, pues hablamos, por ejemplo, de tener una refrigeradora, de tener muebles, de tener un auto y de tener ciertas cosas que pueden satisfacernos a nosotros y nos pueden dar ciertas comodidades. Entonces no podemos hablar que Dios va a satisfacer nuestras comodidades. Las comodidades sí tenemos que nosotros esforzarnos por lograr tenerlas, ¿verdad? Pero siempre no perdiendo la perspectiva de que ninguna de las cosas, comodidades que nosotros queramos obtener, ¿ya?, nos haga perder nuestra relación con Dios. Ya cuando hablamos de vanidades, pues es de repente tener un auto de lujo, un reloj de lujo, cadenas de lujo, vestidos de lujo, etcétera, etcétera. Entonces eso no lo va a suplir Dios. Dios ha dicho que va a suplir nuestras necesidades y Él es fiel a eso. Y Él le suplió aquí la necesidad de Elías. La segunda cosa, porque el tiempo se nos corto, se nos va, Dios es nuestro protector. Elías se había ido al desierto y imagínense Dios cómo lo protegió a Elías de todos los peligros que habían ahí en el desierto. Entonces Dios sabía que ahí era muy peligroso para Elías, pero Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Entonces Dios es nuestro protector también y Él nos va a cuidar, ¿verdad?, de acuerdo a su voluntad, ¿ya? Entonces a Elías Dios lo protegió en medio del desierto. Y para ir terminando, porque el tiempo es corto, les decía, si no pudiéramos hablar muchas cosas de la protección de Dios. Y para terminar, Dios nuestro Creador, ¿verdad?, su presencia lo acompañó aquí a Elías. Mire, después vamos a ver cómo es que Dios le habla y le dice a Elías, sal de la cueva. ¿Qué haces en esa cueva? ¿Por qué estás así atemorizado? ¿Por qué estás así en esa depresión? Y es que la presencia de Dios, ¿verdad?, pudo fortalecer la vida espiritual de Elías. Dios, nuestro Creador, Dios tiene planes para nuestras vidas. A Elías le faltaba hacer muchas cosas. Si nosotros vemos aquí, ¿verdad?, el versículo 15 le dice, y le dijo Jehová, ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nin, y ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safá de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces tenían que hacer 3 misiones todavía Eliseo en su vida, ¿ya? Entonces Dios, hermanos, es nuestro Creador y ahora otra vez nos guía a través de su palabra. Su presencia la vamos a sentir cuando leamos su palabra. Ahí vamos a ver nosotros cómo es que Dios nos va a guiar. Y ahí vamos a ver los planes de Dios para nuestras vidas, los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, alumnos,
les invito a ustedes a confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo, a confiar en Él. A que cuando hayan estos momentos difíciles, y nosotros como seres humanos nos puede embargar el temor, pero ese temor hay que dejarlo en las manos de Dios, que Él nos va a ayudar. Él nos va a quitar ese temor y va a poner paz y seguridad en nuestra vida, especialmente en estos tiempos, ¿no? Estos tiempos de pandemia. El Señor nos va a ayudar. Estos tiempos donde quizás un poquito cuando alguien se contagia de nuestros familiares, tenemos temor nosotros, nos invade el temor, ¿qué será? ¿Se puede morir? ¿No se puede morir? Confiemos en el Señor. Él es el único que nos puede determinar las cosas. Y Él es el único que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces el Señor está siempre va a estar ahí con nosotros, cada día de nuestras vidas. Así que todos nosotros, de alguna manera, tenemos que confiar plenamente en Él, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos al versículo de memoria para cuarto año de secundaria. Va a ser en Romanos 8:28. Recuerde, cuarto año de secundaria, Romanos 8:28. Para el día de mañana es su versículo de memoria. Dios le bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Y no olviden de este devocional de poderlo estudiar. Bendiciones.